Ayer dejamos en claro la seria posición de China sobre el tema. Estados Unidos está empeñado en utilizar el problema del fentanilo como una excusa endeble para volver a aumentar los aranceles a las importaciones chinas. China ha dejado en claro su oposición más de una vez y ha tomado contramedidas legítimas y necesarias. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, entonces lo correcto es consultar con China sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo para abordar las preocupaciones de cada uno. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. La comercial entre Estados Unidos y China, lejos de limitarse a una confrontación arancelaria, ha adquirido el tono de un duelo geopolítico cuidadosamente calculado. En una reacción inmediata al aumento de aranceles impuesto por la administración Trump, que afectaba $90.000 millones en importaciones chinas, Pekín lanzó un contraataque que no solo fue medido en porcentaje, sino en impacto estructural. Un arancel de represalia del 34% sobre todos los productos estadounidenses fue solo el primer movimiento. Detrás venía algo mucho más profundo, una interrupción quirúrgica del comercio agrícola. En abril de 2025, el golpe maestro llegó sin previo aviso. Las autoridades chinas emitieron una prohibición total a las importaciones de soya estadounidense. En cuestión de horas, el comercio global se vio sacudido. Un carguero cargado con toneladas de grano que surcaba el Pacífico rumbo a Shanghái recibió la orden de virar rumbo al puerto brasileño de Paranaguá. Los sistemas de seguimiento marítimo se inundaron de alertas. Desde los operadores portuarios en Singapur hasta los corredores de bolsa en Chicago, el desconcierto era palpable. En solo un día, más de 2 millones de toneladas métricas de soya quedaron sin destino. Lo que eran contratos firmados, pagados y programados se desvanecieron con un comunicado diplomático de una sola línea. Para los agricultores estadounidenses, especialmente aquellos del cinturón del maíz, Illinois, Iowa, Kansas, el impacto no fue simbólico, fue inmediato, demoledor. Familias que durante generaciones han dependido del ciclo de la tierra y del comercio con Asia, se encontraron atrapadas en una tormenta para la que no hay precedentes. En una granja de 800 acres al sur de Bloomington, el propietario se despertó una mañana con la noticia de que los contratos que aseguraban su rentabilidad anual ya no existían. En su silo, más de 5.000 toneladas de soya sin comprador comenzaban a acumular polvo. «Esto no es una guerra comercial», declaró entre líneas de cansancio. «Esto es una emboscada». Los mercados financieros reaccionaron con la rapidez de una arritmia. En la bolsa de futuros de Chicago, los precios de la soya cayeron un 8,2% en 3 días, mientras el maíz y el trigo seguían la misma tendencia. Cerca de $500 millones en valor de mercado se evaporaron en menos de una semana. El Departamento de Agricultura registró un incremento del 13% en inventarios no vendidos, el nivel más alto en 6 años para esta época. Las bodegas están llenas, los ingresos desplomados y la esperanza escasea, pero lo que parecía una represalia puntual empezó a mostrar signos de ser parte de una estrategia mayor. China no solo dejó de comprar, redirigió su apetito agrícola hacia América del Sur con una eficiencia desconcertante. En menos de 72 horas, importadores chinos aseguraron contratos por más de 2,4 millones de toneladas métricas de soya brasileña, aproximadamente un tercio de su consumo mensual promedio, por un valor que superó los $1.100 millones. Fue como ver cómo alguien arranca una arteria vital del cuerpo económico estadounidense y la conecta a otro sistema circulatorio, con mínima pérdida de presión. Los analistas del Rainbow Bank y otras instituciones globales no tardaron en emitir advertencias. Esto no era una maniobra comercial, era una reestructuración del mapa agrícola mundial. China, al apuntar directamente a la soya, estaba atacando uno de los pilares más sensibles del comercio estadounidense. A diferencia del acero o la tecnología, los productos agrícolas no pueden almacenarse indefinidamente. Cada día sin comprador es una pérdida irreversible. Y eso lo sabe Pekín. En Washington, la respuesta fue titubeante.
A pesar de los discursos firmes, las agencias de seguridad nacional se vieron obligadas a evaluar el movimiento chino no como una mera reacción comercial, sino como una declaración de fuerza. Porque cuando una superpotencia rompe deliberadamente una relación económica clave, y lo hace con precisión quirúrgica, lo que está enviando no es un mensaje económico, es un recordatorio de poder. Los gigantes agroindustriales como Cargill, ADM y Bunge quedaron paralizados. El golpe fue tan inesperado como exacto. Los informes internos, filtrados por Bloomberg, sugerían que los contratos se cayeron sin que mediara negociación ni ultimátum. Simplemente, China apagó el interruptor. Lo atribuyeron a ajustes estratégicos de adquisición, pero las cifras hablaban por sí solas. No había nada espontáneo en la decisión. En el corazón rural de Estados Unidos, la narrativa se tornó personal. En Des Moines, Iowa, donde la soya define no solo la economía, sino también la cultura local, el ánimo se deterioró. Agricultores veteranos hablaban de un apagón económico sin precedente. «No tenemos un plan B», dijo uno, mientras señalaba sus campos vacíos. Para muchos, esta ya no es una cuestión de números, sino de supervivencia. Un enfrentamiento arancelario que comenzó como juego de presión política se está transformando lentamente en un desplazamiento económico de largo alcance, un éxodo forzado del campo estadounidense fuera del escenario global. Las proyecciones de la Asociación Americana de la Soya no son optimistas. Se espera una caída de ingresos de hasta un 18% en solo 3 meses. Lo que empezó como un arancel del 20% sobre productos industriales chinos ha desencadenado una respuesta quirúrgica contra uno de los sectores más vulnerables del país. Y China eligió con precisión. Golpeó donde más duele: la tierra, el cultivo, la herencia de una nación que alguna vez alimentó al mundo y que ahora lucha por vender su cosecha. Durante décadas, la soya fue la joya silenciosa de la agricultura estadounidense. Discreta, estable, confiable. Era mucho más que un cultivo. Era un símbolo del músculo exportador del país, una arteria comercial que alimentaba el crecimiento económico de zonas rurales enteras. En 2024, solo las exportaciones de soya a China representaron más de 14.000 millones de dólares, constituyéndose como el canal individual más lucrativo del comercio entre ambas potencias. Pero ese vínculo, que una vez pareció inquebrantable, hoy cuelga de un hilo. Bajo la presión de una guerra comercial cada vez más hostil, la soya ha pasado de ser un pilar económico a convertirse en el epicentro de una confrontación geopolítica. Pekín ha entendido algo que muchos en Washington aún se niegan a aceptar. En las guerras modernas, el poder no solo se ejerce con armas o sanciones, se ejerce con puertos, semillas y rutas ferroviarias. Al golpear directamente a los productores agrícolas del Medio Oeste, en estados clave como Iowa, Ohio y Nebraska, China está haciendo algo más que interrumpir negocios. Está agitando el tablero político de Estados Unidos. Como advirtió Chad Bown, del Instituto Peterson, en una entrevista con CNBC, esto no es simplemente economía, es guerra política. Y esa guerra ya empieza a cobrar víctimas visibles. El informe del Departamento de Agricultura del 2 de abril de 2025 encendió las alarmas. Al menos 11 estados enfrentan riesgos crecientes de insolvencia agrícola. Familias enteras de agricultores, con décadas de historia sembrada en la tierra, están viendo cómo se evaporan sus ingresos en cuestión de semanas. Lo que comenzó como una estrategia de presión comercial ha mutado en una crisis interna con implicaciones electorales directas. El campo estadounidense, tradicional bastión republicano, comienza a cuestionar su lealtad en un contexto donde la política exterior ha puesto en jaque su sustento. Mientras tanto, al sur del continente, otro jugador se alza. Brasil no solo aprovechó la oportunidad, la anticipó. Entre 2020 y 2024, el país sudamericano incrementó su superficie cultivada de soya en un 21%, respaldado por más de 11.200 millones de dólares en inversiones estratégicas. Estas no provinieron únicamente del gobierno brasileño, sino de una fuente mucho más reveladora: los bancos de desarrollo estatales de China. Con precisión quirúrgica, Pekín financió terminales portuarias en Santos, mejoró corredores logísticos desde Mato Grosso y cofinanció el ambicioso ferrocarril Ferrogrão, reduciendo el tiempo y costo del transporte interno de granos en más de un 40%.
Reuters confirmó en febrero de 2025 que estas inversiones no eran meras apuestas logísticas, sino parte de un plan geoeconómico a largo plazo. Hoy, Brasil satisface aproximadamente el 70% de la demanda de soya de China, protegido por la red de acuerdos dentro del bloque BRICS, que le garantiza beneficios arancelarios y un entorno comercial más predecible. Esta reorganización del comercio agrícola mundial no es una fluctuación temporal, sino un giro estructural que plantea una pregunta inquietante. ¿Está Estados Unidos siendo desplazado del tablero global de forma deliberada? La respuesta empieza a delinearse en los precios. Incluso en medio de una cosecha récord en Brasil, China estuvo dispuesta a pagar entre 14 y 22 dólares más por tonelada de soya brasileña, según reportes de comerciantes. Esa primera, lejos de ser un capricho, fue una inversión estratégica. Como explicó Ming Yu, analista comercial, lo que China compró no fue solo grano, sino influencia. La narrativa oficial es otra. Pekín justificó la suspensión de sus compras a Estados Unidos, alegando preocupación por residuos fúngicos y pesticidas. Pero los datos no respaldan esa versión. Ni el USDA ni la OMC han validado ninguna violación sanitaria en los envíos norteamericanos. Una auditoría conjunta entre la FDA y GAFTA, realizada en marzo, concluyó que la soya estadounidense mantiene estándares internacionales con tasas de contaminación por debajo del 0,01%. Los analistas comerciales, sin embargo, no se dejan engañar. Las decisiones de Pekín muestran un patrón. No hay advertencias previas, no hay inspecciones retrasadas, no hay solicitudes formales de revisión. Solo silencio, y luego suspensión total. Andrew Tilton, economista jefe para Asia de Goldman Sachs, fue tajante. Lo que China está haciendo es utilizar barreras no arancelarias para evitar litigios en la OMC, mientras envía una señal inequívoca de incertidumbre y riesgo a los exportadores estadounidenses. La pregunta ya no es si hay represalia, sino qué tan profunda y duradera será. Y si aún había dudas sobre las intenciones chinas, basta observar el mapa de sus inversiones. En los últimos 5 años, China ha canalizado más de 8.300 millones de dólares en infraestructura agrícola latinoamericana, desde su participación en el puerto de Itaqui hasta la ampliación del corredor norte de granos y el financiamiento del Ferrogrão, una línea férrea de más de 1.000 kilómetros que conecta el corazón agrícola brasileño con los puertos del Atlántico. Todo apunta a una estrategia coordinada. Esta no es una expansión logística, es una arquitectura de poder. El reemplazo de Estados Unidos como proveedor clave de soya no se está negociando, se está ejecutando, campo por campo, puerto por puerto. Y mientras los agricultores del Medio Oeste miran el cielo rogando por una mejor temporada, en Pekín trazan rutas alternativas que ya no pasan por Chicago, sino por Cuiabá, por Rondonópolis y por el Atlántico brasileño. La guerra comercial, al final, no solo se libra con cifras y sanciones, también se gana, o se pierde, con tierra fértil y acero sobre rieles. La soya fue solo el principio. La creciente inversión de China en la infraestructura agrícola brasileña no se limita al interés por las oleaginosas. Es parte de una reconfiguración más profunda del mapa comercial global. En 2024, más del 64% de las importaciones chinas de soya llegaron a través de rutas logísticas que, directa o indirectamente, estaban bajo control o influencia china. Lo que antes era una cadena de suministro dispersa, ahora se ha transformado en una red articulada, estratégica y altamente politizada. Pekín no busca solamente alimentos, busca apalancamiento. El golpe más reciente ha sido silencioso, pero contundente. En los primeros meses de 2025, las exportaciones de maíz estadounidense a China se desplomaron un 29%. Mientras tanto, Brasil sellaba un acuerdo de 3 años con el gigante asiático para exportar hasta 9 millones de toneladas de maíz anuales, por un valor cercano a los 2.600 millones de dólares. El contrato, de ejecución inmediata, representa mucho más que una simple decisión comercial. Es una ampliación deliberada de la arquitectura de autosuficiencia estratégica que China ha estado construyendo durante años. En marzo, el gobierno chino descargó 1.222.000 toneladas de maíz estadounidense de sus reservas estatales, argumentando fluctuaciones de precios y necesidades logísticas internas. Pero detrás de la narrativa oficial, la lectura entre líneas es más inquietante. Para muchos expertos, este acto revela no una medida técnica, sino un deterioro en la confianza.
Esto no es diversificación, es aislamiento, advirtió Joseph Glauber, ex economista jefe del USDA, en una entrevista reciente con The Wall Street Journal. El patrón es claro. China no solo se está preparando para un mundo con menos dependencia de Estados Unidos, está activamente construyendo ese mundo. El informe de perspectivas de materias primas de abril de 2025 de HSBC lo deja en evidencia. Acuerdos agrícolas de largo plazo ya han sido sellados con Argentina, Brasil, Rusia y Pakistán, cubriendo más del 70% de las necesidades totales de granos y oleaginosas de China. La desconexión, que comenzó con la soya, avanza ahora por el maíz, y la pregunta se vuelve inevitable. Si cayó el maíz, ¿qué sigue? ¿El trigo? ¿El sorgo? ¿La carne? En solo el primer trimestre de 2025, las exportaciones agrícolas estadounidenses a China cayeron un 26%, una pérdida de más de 3.200 millones de dólares. No son solo números. Son comunidades rurales enteras viendo cómo se evaporan sus mercados. Son puertos sin actividad, silos a medio llenar y contratos suspendidos indefinidamente. Pese a ello, hay quienes aún conservan la esperanza de una distensión diplomática. Pero esa esperanza contrasta con la frialdad de los hechos. La planificación china no apunta a la reconciliación, sino a la sustitución. Como lo expresó con precisión Jennifer Harris, ex asesora del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, esto no es una cobertura, es una desconexión. Y esa desconexión no se limita al comercio agrícola. El precedente de la soya expone una realidad más inquietante. En menos de 3 días, China reemplazó una línea de suministro agrícola de 14.000 millones de dólares sin generar disrupciones internas. Fue una demostración de fuerza y preparación. No una disputa, sino una prueba. Y China la superó. Desde Washington hasta Bruselas, el mensaje es imposible de ignorar. Si Pekín pudo reorganizar una cadena de suministro agrícola global en tiempo real, ¿qué podría hacer con sectores más estratégicos como los semiconductores, los minerales críticos o incluso las finanzas globales dominadas por el dólar? La guerra comercial que muchos pensaron limitada a los aranceles y los contenedores de grano ha revelado una verdad mucho más inquietante. Estamos ante una nueva fase de la competencia geoeconómica, donde el comercio es el campo de batalla y la autosuficiencia, la victoria definitiva. La pregunta ya no es si habrá otro movimiento estratégico, es cuándo y en qué sector. Porque si esto fue solo el principio, el siguiente paso podría reescribir las reglas del comercio global durante una generación entera, y la autosuficiencia, la victoria definitiva. La pregunta ya no es si habrá otro movimiento estratégico, es cuándo y en qué sector. Porque si esto fue solo el principio, el siguiente paso podría reescribir las reglas del comercio global durante una generación entera,